Bienvenidos nuevamente a su clase de dibujo industrial y pues ahora vamos a tocar un nuevo tema. Ya espero que con mucha más práctica pues podamos ir avanzando en los temas vistos y ahora para también tener un avance en cuestiones del temario vamos a pasar a un tema que se llama cortes o secciones. Este tema es muy importante porque nos ayuda a visualizar las piezas desde adentro. A veces construimos las figuras y no podemos imaginar cómo queda por dentro o cuáles son los detalles. Y entonces aquí, cuando nosotros realizamos un corte o una sección, pues nos da pues una idea más acertada de cómo queda la pieza. Entonces, aquí en esta página que tenemos en el capítulo 9 del libro de dibujo y diseño en ingeniería, podemos encontrar este apartado acerca de los cortes y las secciones. En realidad, así como podemos mirar en esta pequeña imagen, un corte significa pues partir la pieza en una o dos partes, partirlo en la mitad o hacer un corte en la cuarta parte, etcétera. Y una vez que nosotros podamos hacer ese corte, entonces debemos representarlo. Y esa representación del corte lo podemos hacer en dos formas. Podemos representar el corte de esta figura en una vista ortogonal, como en este caso. Así quedaría. O también podemos representar el corte de esta figura en una perspectiva isométrica, como en este caso. Entonces, ahorita, como solamente estamos viendo el tema de vistas, pues los cortes los vamos a representar de esta manera. Ya la próxima clase o el próximo tema que vamos a ver ya va a ser el dibujo en perspectivas isométricas y entonces ya vamos a empezar a dibujar la figura así y además hacer el corte. Bueno, para avanzar podemos notar aquí una pieza que tiene una forma rectangular. Puedo observar que tiene un agujero, que es esta, que tiene una profundidad porque logro ver esta pequeña parte. Eso significa que este agujero no atraviesa toda la pieza, sino que tiene una profundidad X. Y lo mismo pasa con este. Entonces yo agarro una herramienta de corte, aquí pues tienen ejemplificado una pequeña cegueta o un filo de corte, entonces hace el corte a todo lo largo. Entonces es muy importante considerar lo siguiente y que lo tomen en cuenta. A veces le voy a pedir, realiza el corte de la figura a todo lo largo o longitudinal. Entonces te estoy indicando que vas a hacer un corte desde este punto hasta acá. O sea, todo lo largo, así como está haciendo esta. Hay figuras que si hacemos el corte a lo largo, pues no vamos a encontrar tanta información porque el corte está a lo ancho. Entonces pide que el corte se haga de este modo. Entonces, dependiendo de la pieza, nuestro corte va a ser ya sea de manera longitudinal o transversal. Cuando hablamos de transversal estamos hablando del ancho de la figura. Bueno, entonces aquí podemos ver que esta herramienta corta todo esta pieza y cuando ya lo haya cortado, entonces puedo observar esto, que este agujero en realidad, así como lo podemos ver acá, tiene una profundidad y a partir de aquí tiene un agujero que termina atravesando toda la pieza y todas estas piezas que tienen un asurado o ¿cómo se llama esto? Un relleno, ¿qué es esto? Es porque está simbolizando que tiene que fue la parte que tocó la herramienta de corte. O sea, cuando esta herramienta pasa, tocó todo esto, fue rozando todo esto. Pero ¿por qué aquí no le ponemos un sombreado?
porque en realidad aquí la herramienta no tocó, porque al ser un hueco, entonces la herramienta cruzó y no hizo contacto acá. Y al no hacer contacto, pues no debemos de sombrearlo. Lo mismo pasa aquí. En la parte de abajo, la herramienta cortó un poquito más, pero también cuando llegó en este punto, que es un vacío, que es un agujero, tampoco tuvo roce con el material, así que avanzó hasta llegar a este otro punto. Y este otro punto que vemos aquí, entonces ya está sombreado porque efectivamente la herramienta tuvo contacto con él. Aquí en esta otra parte se está representando el plano de corte. Cuando ustedes vean este símbolo, ¿verdad? Que está aquí, es una línea que atraviesa toda la figura, que tiene unas flechas en los extremos, entonces me está indicando cuál es el plano de corte. Quiere decir que esta pieza, que vendría siendo la vista superior de esta, lleva un recorte a todo lo largo. Y vamos a representar esta flecha, me está diciendo cuál es el lado que voy a representar. Entonces, corto todo y dibujo esta parte, es lo que está diciendo. Y eso es lo que está haciendo aquí. Corto todo esto y al hacer el corte me queda exactamente esta parte, y cuando veo la vista frontal de esta parte, entonces queda así como esta. Bueno, podemos encontrar aquí un ejemplo más de esto. Solamente está para que nos vayan indicando los sentidos de corte. Aquí puedo ver una figura más, ¿verdad? Que también está representada. Es una figura como esta, es una figura tridimensional que tiene esta forma, una parte saltada, circular, un agujero que atraviesa toda la figura, y aquí en las orejas también tiene unos agujeros que le sirven de sujeción. Entonces decimos, vamos a realizar un corte. Para poder realizar el corte, se hizo a todo lo largo de la pieza, que vendría siendo para este caso y en esa posición de arriba a abajo o de abajo a arriba según venga el corte. Y entonces cuando la herramienta viene y corta todo este plano, entonces estaríamos observando una figura como esta. Esta sería una mitad y la otra mitad sería este. Ahora, otra vez señalamos, ¿por qué esta parte está sombreado? Porque es aquí donde tuvo fricción la herramienta. ¿Por qué esta parte no se sombreó? Porque allí la herramienta no tuvo fricción. Entonces solamente se sombrean las partes donde la herramienta está en contacto. Aquí. Esto es una perspectiva isométrica. Ahora, cuando lo vemos en una vista, entonces en esta vista frontal de esta figura, ¿sí? Me está representando que el corte va a venir de este lado y que voy a representar o voy a dibujar este lado que tengo aquí. Entonces, cuando hago el corte, dibujo la vista que corresponde, que vendría siendo esta, ¿sí? Este sería la vista frontal que me está indicando el corte, pero en la vista frontal pues no puedo visualizar el corte, así que tengo que utilizar una vista lateral derecha. Y entonces al dibujar la vista lateral derecha me estaría quedando esto, que vendría siendo esto. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí, solamente que aquí está en vista, mientras que aquí está en una perspectiva. Entonces ese es el concepto de corte. Ahora, vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí en AutoCAD. Tengo dibujado esta pieza. Esta pieza es una figura de tercera dimensión que pues tiene una parte saltada, tiene aquí una ranura, que bueno, si yo hago girar la pieza, me voy a dar cuenta que la ranura atraviesa toda la pieza, que este agujero de la misma manera atraviesa toda la pieza. Y bueno, esta en sí es la figura tridimensional. Si yo pusiera esta figura en una perspectiva, una vista, entonces yo podría considerar
en una vista frontal, por ejemplo, ¿sí? Esta figura de esta manera. Si le ponemos una vista superior, entonces, mire, así estaría la figura. Y por lo tanto, ahora vamos a realizar un corte a esta figura de una manera longitudinal. ¿Eso qué significa? Que a todo lo largo. La herramienta de corte va a venir y va a tomar desde este punto y va a recortar todo esto hasta atravesar toda la pieza. Y al final, pues vamos a tener que dibujar cómo queda la vista. Entonces, vamos a ponerlo en una posición isométrica, así. Y estando en esa posición, voy a utilizar un comando que se llama corte. Cabe mencionar que esto lo estoy haciendo, ustedes no lo van a hacer de esta manera todavía, hasta que lleguemos al tercer parcial. Lo estoy usando como un ejemplo, una forma rápida de demostrar cómo queda el corte de la figura. Entonces, voy a aplicar el comando corte. Me dice que yo designe cuál es el objeto, que es esta, le doy Enter. Voy a precisar un punto inicial, le voy a decir el cuchillo o el filo de cegueta va a pescar en este punto y se va a ir atravesando toda la figura hasta este punto. Y quiero que se quede este lado porque ya va a tener dos lados. A partir de la línea de corte puedo quedarme con este lado o puedo quedarme con este otro lado. Entonces en este caso, para cuestiones de visualización, quiero que se quede este lado. Así que le doy clic y entonces desaparece completamente una mitad y nos quedamos solamente con esta otra mitad. Y si se pueden dar cuenta, todo esto que tenemos aquí, vean, todo fue lo que cortó la herramienta. Entonces puedo ver que este agujero efectivamente atraviesa toda la figura, que esta ranura atraviesa toda la figura y bueno, todos los pormenores de esto. Ahora bien, pero a nosotros nos toca hacerlo en nuestros dibujos de vistas. Así que voy a tomar en consideración una figura que hemos dibujado anteriormente, que es esta, y vamos a aplicar el corte. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar el corte? Si hacemos un corte a lo largo, así, no vamos a tener tanta información. Si hacemos un corte atravesado, entonces sí vamos a tener mayor información. Ahora bien, si nosotros hacemos un corte así, ¿dónde lo representamos? Lo vamos a representar en la vista frontal, porque es ahí donde lo vamos a tener de frente. Viéndolo desde arriba, pues no vamos a ver nada del corte. Tengo que girar la pieza mirándolo en la vista frontal y entonces dibujar el corte. Ahora bien, si yo hago el corte así, si hago el corte de este modo, transversalmente, ¿dónde puedo visualizar el corte? Porque desde arriba también, ¿verdad? Desde arriba no lo puedo visualizar. En la vista frontal tampoco puedo visualizar porque vendría siendo también así el corte. Entonces, ¿dónde puedo visualizar mejor el corte? ¿O dónde lo puedo representar mejor? Pues lo puedo representar en la vista lateral derecha. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer para cuestiones de explicación, voy a realizar ambos cortes para que ustedes vean. Pero aquí es muy importante recalcar que no es la máquina que lo va a hacer, sino que nosotros vamos a realizar el proceso de corte. Y por eso es muy importante que nosotros comprendamos bien. Y tal vez van a decir, ¿y por qué no usamos las herramientas que existen para realizar los cortes? Bueno, porque lo que se busca es que ustedes, ¿verdad?, desarrollen esa habilidad mental de poder visualizar y poder dibujar un corte. Entonces, ahorita no estamos viendo que la tarea sea fácil, sino lo que estamos buscando es que usted, como dibujante, como ingeniero, puedas comprender, ¿verdad?, el tema
y que puedas aplicarlo más adelante. Entonces, si lo hacemos todo fácil, que la máquina lo haga, pues a lo mejor nosotros no llegamos a comprender bien lo que estamos haciendo. Entonces, por eso en este apartado, lo que nosotros hacemos es enseñar al estudiante que vaya analizando cómo se lleva a cabo el proceso de corte. Entonces, como ya dijimos que vamos a hacer 2 cortes, cuando haga el corte a lo largo, lo voy a representar en esta vista. Y cuando haga el corte a lo ancho, lo voy a representar en esta vista. Por lo tanto, voy a copiar ambas vistas. Entonces, voy a pasarme a la pantalla que normalmente usamos, que es este, y vamos a copiar. Vamos a copiar toda esta vista, así, y lo vamos a pegar en este lado. Le dice, precise un punto base, vamos a dar aquí, y lo vamos a copiar. Como tengo el orto activado, pues la vista solamente se puede mover en un plano recto, así que le vamos a poner, cuando veamos una separación, le vamos a dar clic. Solamente quiero uno, así que le doy enter para desactivarlo. Este otro también voy a hacer lo mismo, voy a poner copiar, abro una ventana en este punto, extiendo la ventana, que se señalen todos los elementos, le doy enter, me dice que yo señale un punto base, le doy este punto y lo arrastro también para que quede así. Entonces aquí tengo mi figura, tengo las 3 vistas que me van a dar la información, la vista superior, frontal, lateral derecha, y en esta vista entonces voy a representar los cortes. Cuando yo hago un corte así, vean, cuando hago el corte, entonces esta pieza, en realidad todo lo que va a recortar aquí es sólido. Todo es sólido. Por lo tanto, en realidad, cuando hago el corte, lo único que voy a hacer es que desaparezca esta línea. ¿Por qué va a desaparecer? Porque este tiene una profundidad que es de esta orilla hasta acá, 10 unidades. Pero el corte va a venir, voy a dibujar una línea acá en el punto medio, así. El corte va a venir así. Entonces, cuando se corte esto, en realidad, pues no va a haber nada. O sea, no va a partir nada, sino que solamente va a ser el sólido. Toda esta pieza donde va a venir la herramienta de corte, pues va a ser un sólido. Entonces, por lo tanto, aquí lo único que tengo que hacer es eliminar porque en realidad no lo va a tocar la herramienta de corte. Así que lo voy a eliminar y quedaría así. Estas aristas ocultas, pues tampoco lo va a cortar y quedaría entonces así. Lo eliminamos también, así. ¿Y qué es lo que tocó la herramienta de corte? ¿Qué partes tocó la herramienta de corte? Pues en realidad todo esto, todo, desde que empezó aquí, fue rozando todo hasta atravesarlo. Entonces quiere decir que todo esto fue lo que cortó. Entonces, después de hacer este corte, vamos a ir aquí en el menú dibujo. Hay una herramienta o un comando que nos va a servir que se llama sombreado. ¿Vean? Y aparece allí una pequeña imagen de lo que es el sombreado. Entonces aquí es importante que nosotros, por ejemplo, podamos señalar, ¿verdad?, cuáles son las vistas en las que vamos a estar haciendo el corte. Y si nosotros queremos, podemos también cambiarlos cambiar las propiedades y pasarlos a una capa o crear una capa diferente para que en algún momento que yo ya no quiera verlos, pues puedo congelar la capa. Entonces aquí lo único que tengo que cuidar es que mis líneas, ¿verdad?, la línea de corte pueda ser líneas continuas, porque de lo contrario van a salir líneas como estas, que no es correcto. Entonces me voy a ir acá donde está el sombreado, le voy a dar clic
y me dice, designa un punto interno. Entonces aquí lo que voy a hacer es ubicar el cursor. Fíjense que tomó la forma de cruz sin el cuadrito de en medio, y lo voy a ubicar en el área que yo creo que la herramienta de corte pues tuvo fricción en ella. Entonces me voy a acercar acá y miren que automáticamente desde que vaya, que entre en una superficie que esté cerrado, entonces automáticamente va a designarlo. Entonces igual puede ser, por ejemplo, nada más, supongamos que yo diga aquí, miren, solamente me va a señalar esto porque es aquí donde se cierra el área. Si yo agarro aquí, solamente va a ser este pedacito. ¿Sí? Ahí está acá. O en el círculo, vean solo el círculo. Si lo pongo aquí, solamente va a ser este. Si lo pongo aquí, me va a agarrar el contorno. Ahí está, vean, solo esto, etcétera. Entonces aquí ustedes tienen que imaginar o tienen que visualizar cuál es la superficie donde rozó la herramienta. Entonces vamos a poner aquí. Es esta superficie. Entonces, como esta es la superficie, le voy a dar clic. Y entonces, al darle clic aquí, en esta superficie, entonces te queda señalado toda la superficie y me está dando una opción, ¿verdad? Me está dando una opción de sombreado, que vendría siendo esto como unos cuadritos. Pero se recomienda que no lo hagamos así, sino que busquemos uno que esté a 45 grados, que tenga inclinaciones, porque ¿qué representa en el corte? Cuando nosotros cortamos una pieza, por ejemplo, de madera o de metal, con una herramienta de corte, me va a dejar unas superficies como estas. Así que yo puedo poner esta, así como lo estamos viendo, o puedo abrir aquí más opciones. Por ejemplo, puede ser esta, este otro, aquí. Entonces yo les aconsejo, ¿sí?, que vayan buscando uno que tenga cortes de 45 grados, que vendría siendo de lo primero que estaba señalando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les comento, no estamos buscando cómo adornarlo, sino estamos buscando cómo representar el corte. Entonces le vamos a dar clic a este. ¿Sí? Ahí está. Se va a quedar así. Y entonces aquí nosotros vamos a poder definir esta forma que ya tiene. Bueno, ya elegimos la forma o el patrón que vamos a seguir, pero también puedo elegir qué tanto, ¿verdad?, qué tan tupido puedo visualizar el corte. Entonces, si yo alargo esta pieza, digo, bueno, está bien así, no hay ningún problema, se ve bien, se aprecia bien, pero si la parte que yo quiero representar es pequeño, pues a lo mejor esto quedaría muy grande, me estaría mostrando una escala muy, muy grande. Por lo tanto, también me da la opción de que yo pueda cambiar la escala y que se haga más cortos el sombreado. Entonces, vamos a ir acá donde dice propiedades, igual a propiedades, hay una flechita que acá, entonces, que dice parámetros de sombreado. Le voy a dar clic a esa flechita, me va a aparecer un cuadro. Y entonces en ese cuadro yo puedo modificar lo que ya está hecho. Por ejemplo, aquí me está diciendo cuál es el que tengo seleccionado, me está diciendo el ángulo que tiene, pero aquí hay una opción de escala. Entonces, en esta escala tiene 1. Pero si yo le pongo 0.5, por ejemplo, entonces vamos a verificar cómo queda. Aquí hay una opción que dice previsualizar. Le ponemos previsualizar y entonces vemos que esto queda más pequeño y como que se aprecia mejor. Si no estoy de acuerdo con ello, entonces puedo volver a los parámetros con Escape, con la tecla Escape, le damos, volvemos a los parámetros
y le decimos, bueno, no quiero que sea 0.5, quiero que sea 0.25 o cualquier medida que lo vayan ustedes bajando. Le ponemos previsualizar, así. Entonces queda más estúpido todavía. Y si a mí ya me parece como quedó ahora, entonces le doy Enter. Si no me pareció, otra vez Escape y vuelve a la pantalla anterior. Pero si ya me pareció como está, le doy Enter y automáticamente, ¿verdad?, vuelve a la normalidad nuestra pantalla, porque se dieron cuenta que quedaba un poco congelado. Y entonces le repito Enter para decirle que sí, ya estoy de acuerdo y listo. Y entonces aquí ya se representó el corte. Entonces les recuerdo, este corte se hizo para representar un corte a lo largo o longitudinalmente. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero un corte transversal? Entonces vamos a imaginar que tengo una herramienta de corte que va a venir así y va a hacer un recorte a todo lo largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde voy a poder visualizar el corte? Pues va a ser aquí. Ahora bien, aquí viene la parte interesante, porque tengo que notar cuál de todos estos la herramienta pudo rozar, pudo tener roce con ello. Y entonces tengo que hacer un sombreado. Entonces vamos a analizar esta figura. Estas líneas, estos que me están representando la profundidad de esos agujeros, ¿será que van a recibir un rozamiento de la herramienta? Pues no, porque la herramienta cruzó acá y ese está por detrás o ese está por delante. Entonces vamos a eliminarlo. Eliminamos este y este. Lo eliminamos. Ahora, otro punto interesante. Esta línea que tengo aquí, que vendría siendo ¿será que va a seguir quedándose cuando yo haga el corte? Y la respuesta es no. Lo suprimimos también. ¿Y por qué no? Porque vean, solamente está en este punto. Pero cuando yo hago el corte a la mitad, pues en realidad esta arista que vendría siendo no llega hasta por acá. Y por lo tanto, pues ya no lo necesito, no lo voy a representar. Ahora, ¿qué es lo que va a representar el corte? Bueno, en realidad va a ser esto. Vean, esto que tenemos aquí, esta parte sí va a tener un roce con la herramienta, porque ese es un agujero. Este es un agujero, vendría siendo este agujero mayor, ¿verdad? Lo va a rozar y en el otro lado también hay otro agujero que también lo va a rozar. Y aquí en medio, pues este agujero que atraviesa toda la figura también lo va a rozar. Bueno, entonces aquí es muy importante que nosotros podamos señalar. Cuando nosotros hacemos un corte, entonces cuando hacemos el corte, estas líneas ocultas que tenemos aquí, decimos, ¿por qué es una línea oculta? Bueno, porque cuando miro la figura desde este lado, en realidad yo no veo esta arista. Pero cuando hago el corte, entonces esta arista sí lo puedo ver. ¿Por qué? Porque voy a quitar toda esta parte, lo voy a quitar y entonces voy a poder visualizar esta arista que no estoy mirando ahora, lo voy a poder visualizar con el corte. Entonces, significa que ya no debe de ser más, ¿verdad? Ya no debe ser más líneas ocultas, sino que deben ser líneas visibles. Y para eso nosotros podemos cambiar las propiedades. Entonces vamos a señalarlos, vamos a marcarlo. Para señalar las líneas y poder ver las propiedades, solamente puedo señalarlos, vean, aquí. Estando aquí, sin activar ningún comando, es lo que trato de explicar. No tengo necesidad de activar ningún comando, solamente le doy clic aquí, se abre una ventana y
hago que esa ventana cubra todas estas piezas. Lo vamos a poner acá. ¿Vean? Se señalaron todas. Actualizar. Entonces me voy a ir acá en este donde dice capas. Cuando yo lo señale, aquí abajito hay una flechita también que me dice cuáles son las propiedades de esa capa. Entonces le voy a dar clic aquí y se va a abrir un cuadro que me va a señalar, miren, todas las propiedades de esas líneas que estoy marcando. Entonces me dice que su color está por capa, que la capa se llama oculto, es la capa donde se encuentra, es una capa oculto, y toda la información que necesito. Entonces, incluso puedo cambiar el tipo de línea, ¿verdad? Solamente dándole clic aquí, pero yo no quiero cambiar el tipo de línea solamente, sino quiero cambiarlo a la capa, pasarlo a la capa en el que corresponde. Le doy clic y aparece, y le vamos a poner 0. Aquí está, capa 0. Y si se dan cuenta, al ponerle capa 0, automáticamente esto cambia. Entonces ya puedo cerrar aquí, puedo darle escape y vean, antes esto era así, oculto, pero al realizar el corte, la herramienta vino, rasuró todo esto y ya no hay más aristas ocultas porque entonces ya puedo ver esta arista. Por lo tanto, voy a pasar aquí, voy a señalar, ¿verdad? Este punto, voy a señalar aquí. ¿Rozó la herramienta de corte cuando cruzó? No. ¿Por qué? Porque es un agujero, ¿verdad? Sería esta parte así, pues no lo rozó. ¿Esta parte lo rozó la herramienta? No, porque pues es un agujero. O sea que la herramienta prácticamente solamente rozó esta parte y este otro. Entonces le doy clic. Como ya estaba configurado anteriormente, entonces pues ya lo veo bien, solamente le voy a dar enter y queda. Entonces este es el nuevo tema, ¿verdad? Este es el nuevo tema. Voy a eliminar la línea de corte. Es el tema que hacía falta, el tema de cortes. Entonces espero que lo hayan comprendido. Les voy a dejar una tarea en el que pues voy a evaluar qué tanto han comprendido el tema. Y esto lo pueden realizar una y otra vez hasta que quede completamente comprendido el tema.